Hola, continuamos con el 10º episodio de este podcast que va a hablar de la afectividad en la pareja. Fijaros que hemos hecho ya un recorrido importante sobre cada uno de los pilares de la relación de pareja. Empezamos hablando de la comunicación, continuamos hablando del compromiso, de la prioridad que le damos a nuestra relación de pareja y hemos hablado recientemente del respeto, de la admiración que compone un elemento fundamental en esa relación de pareja. Bueno, pues llegamos ya al cuarto, que es la afectividad. Fijaros, yo hace unos años me hice esta reflexión que os animo a que la hagamos también juntos. Cuando voy por ahí a dar conferencias, muchas veces cuando hablo de mi libro, de Emparejarte, de los 4 pilares de la relación, pues a veces a modo de romper el hielo, pues me dirijo al auditorio y les pregunto, ¿no? Si vamos a hablar de 4 pilares fundamentales de la relación de pareja, ¿de qué vamos a hablar, no? Bueno, y la gente, le digo, por favor, levantad la mano, y la gente va interviniendo. Entonces, la comunicación pues suele salir con bastante rapidez. Es algo que todos damos por hecho y que al mismo tiempo entendemos que es vehicular y que es necesaria en la relación de pareja. Sí, el compromiso, la fidelidad, la priorización, también suele salir más o menos, ¿no? Y así van saliendo elementos, la admiración, el respeto. En general suelen salir con bastante rapidez todos y es muy habitual que el amor, la afectividad, el amor, la sexualidad, salga en cuarto lugar, o sea, salga como al final de los 4. Vamos sacando pilares y digo, bueno, nos queda uno. A veces no ocurre, pero muchas veces me ha ocurrido. Claro, esto a mí me hizo también darme cuenta que yo mismo, cuando escribí Emparejarte, dejé para el cuarto lugar la afectividad. Entonces, en ese momento yo me hice esa reflexión que comparto con todos vosotros y que a lo mejor nos sirve, ¿no? En primer lugar, creo que hay un punto importante y es que la afectividad, siendo el fondo y el motor y la línea conductora de todo lo que ocurre en nuestra relación de pareja, al mismo tiempo lo damos por hecho. Hombre, claro, es una relación de amor, ya, claro, pero a veces no se nota, o a veces está un poquito nublado ese amor, o a veces hay que verbalizarlo, ¿no? Esa reflexión me parece que está bien encaminada, que no debemos darlo por hecho. Pero además de eso, además del hecho de que podamos asumir que, claro, hombre, es una relación de pareja, como no, obvio que hay que hablar del amor, de la afectividad, de la relación sexual, de la ternura, del cariño, además de eso, ocurre que, fijaros, la afectividad en la relación de pareja debe estar apoyada para que sea una afectividad plena, integradora, que nos nutra, que nos dé fuerza, que le dé sentido a esa relación de pareja, pues daros cuenta que no es más que un modo más de comunicar. Es comunicar con el cuerpo, comunicar con mis gestos, comunicar con mis acciones hacia ti, con mis miradas, con mis abrazos. Es un modo más de comunicación. Por lo tanto, si no hay una comunicación buena en la pareja, si no estamos atendiendo a todo eso que hablamos en su momento, de cuidar los tiempos blindados para la pareja, dedicarnos esos espacios privados donde podamos hablar mirándonos a los ojos. Si eso no está funcionando, no nos debe sorprender que a lo mejor la afectividad y la relación sexual tampoco esté necesariamente con un buen estado de salud. ¿Por qué? Porque es un modo más de expresar la comunicación. Y si no tenemos el resto de los elementos comunicativos, pues a lo mejor este otro, que es una comunicación más física, más dérmica, pues también se nos va a ir abajo. Esto es, me viene en la cabeza, ¿no? Un comentario de alguien que decía, bueno, si no tenemos una relación, no podemos tener relaciones. O sea, lo primero es fundamentar bien y anclar bien esa relación y la comunicación es un elemento básico. Por lo tanto, claro, es una afectividad que se basa en la muy buena comunicación. Una afectividad muy especial. Tenemos gestos muy específicos, tenemos un tipo de interacción en el plano sexual fundamentalmente, pero no solo, que solamente tenemos con esa persona. O sea, hay una exclusividad, hay un elemento de compromiso, hay un elemento de fidelidad. Eso le da un valor muy importante a la relación de pareja. Yo sé que puede haber otro tipo de interacción afectiva o sexual, pero aquí estamos hablando de esas relaciones que de verdad nos llevan a ser felices, nos llevan a cumplir con esa búsqueda, ¿no? de la entrega, de la apertura al otro y de la felicidad en nuestro camino, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser una afectividad basada en la comunicación, tiene que ser una afectividad que tenga muy en cuenta el elemento de exclusividad, de compromiso, tiene que ser una afectividad en el que yo te transmita mi admiración, mi respeto, lo que hemos visto últimamente,
Está todo incluido, ¿os dais cuenta? Y por eso, en cuarto lugar, surge ese elemento de a la afectividad como cuarto pilar. Acabamos de hablar de la afectividad como un continuo, como un latido del corazón que se manifiesta en el modo en el que hablamos, en el modo en el que nos respetamos, cómo nos admiramos, cómo nos dedicamos a esa exclusividad. Bueno, pues ese continuo hace que nuestra maquinaria, por decirlo así, esté bien lubricada. Y fijaros, estoy hablando de las máquinas, ¿no? Yo sé poco de ingeniería, pero sí que entiendo que una máquina cuando tiene piezas metálicas, pues necesitan estar engrasadas. Y si no están engrasadas, si tú a la maquinaria le quitas esa lubricación, esa grasa, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a empezar a funcionar con más dificultad, a chirriar, a rozar las piezas, se van a oxidar, incluso se van a acabar rompiendo del propio rozamiento. Bueno, pues eso no suena familiar, no suena muy cercano a lo que ocurre cuando en la relación de pareja no hay afectividad. La relación de pareja que pierde ese flujo de lubricación que supone para su vida, para el día a día, de un gesto, de un abrazo, de un detalle, de una relación sexual, de una mirada cariñosa, claro, si le quitas todo eso, la relación chirría. Y el día a día nos cuesta mucho más. Nos cuesta mucho más lo ordinario, el salir con el tráfico de la mañana, el tener que aguantar a la niña que no hay quien haga los deberes con ella. Todo eso se hace mucho más llevadero con ese aceite lubricante de la relación. Por eso empleo tanto esta imagen. También me gusta hablar en muchas ocasiones de la escalera, ¿no? La escalera de la afectividad, porque veis que vamos por la misma línea constantemente, en un continuo, una implicación de distintos elementos, y ahora vemos una gradación. La escalera tiene sus distintos escalones y uno no puede pretender saltarse 5 escalones de golpe porque no es bueno. Es bueno ir escalón a escalón, con delicadeza, con prudencia. Me estoy refiriendo a esos primeros escalones que fundamentalmente son los intercambios básicos, ordinarios, en el mejor sentido de la palabra ordinario, cotidianos, del día a día, de afecto en el sentido de ternura, cariño, delicadeza, un gesto amable, oye, espero cómo te ha ido el día, que sé que tenías una reunión importante, oye, ¿qué le han dicho a tu madre de estos resultados? Llegas a casa, un abrazo, cogerte la mano en un momento determinado. Esos gestos que tienen como denominador común que no tienen un contenido sexual, que no tienen un elemento de iniciación de una relación sexual, pero que deben regar nuestro día a día constantemente. No se sabe muy bien qué es lo normal, ¿no? Que muchas parejas que vienen a verme me dicen, bueno, nosotros las relaciones sexuales, bueno, tenemos una frecuencia pues normal. Claro, yo digo, mira, normal, hay tu normalidad, mi normalidad, la normalidad de este de aquí que tiene 28 años, este que tiene 70, hay muchas normalidades, ¿no? Pero en algún momento me dio por pensar, si lanzáramos una especie de hipótesis en la que dijéramos, pon que una pareja en el arco de su vida de relación tenga 2 horas de relaciones sexuales, son 52 semanas tiene el año, por lo tanto son 104 horas en las que estamos en una relación sexual, no llega ni a 5 días, son 4 días y medio. ¿Qué pasa con los otros 360 días? Los otros 360 días del año, esa pareja está en los primeros escalones, está ahí cuidándose, atendiéndose, dándose un abrazo, teniendo un gesto de cariño, nada conecta con el mundo sexual. Por lo tanto, no perdamos de vista la importancia vital de esos primeros escalones en el mundo afectivo de la pareja. Porque si los recorremos y si los caminamos bien, podremos subir a los siguientes escalones, que son ya, sí, otro tipo de besos, otro tipo de abrazos, otro tipo de caricias, ya en zonas quizá erógenas y ya como anticipación o preparación de lo que pudiera ser una relación sexual que puede ocurrir en ese mismo íter, en ese mismo camino, o que puede ocurrir horas después, pero que uno ya, bueno, de alguna manera la pareja se está como dando mensajes y transmitiendo una serie de puntos de conexión que le pueden llevar a culminar en una relación sexual más adelante. Entonces, en ese momento donde ya estamos entrando en ese ámbito de la intimidad, que evidentemente la intimidad, como la entendemos comúnmente, ¿no? De aquello que nadie más debe ver, o sea, son besos, caricias, abrazos, que nadie más va a estar delante, evidentemente, pues fijaros, en este plano me parece que es muy importante que nos detengamos en el concepto de la desnudez y de las caricias y de los abrazos. Es muy importante, en primer lugar, saber desnudarse. Cuando ya estamos hablando ya de escalones superiores, donde sí que nos estamos acercando más a la relación sexual, qué importante es saber desprotegerse. Volvemos a lo que os decía antes.
Es mucho más fácil desnudarte cuando te has, por fuera, desnudarte, quitarte la ropa, eso es así. Es mucho más fácil eso cuando te has podido desnudar por dentro, cuando te has podido desproteger frente a esa persona, cuando has podido confiar plenamente en esa persona, cuando sientes una comunión muy grande, una conexión muy grande con esa persona, entonces ya tu corazón está sin corazas, está sin ropa, tu corazón ya estaba desnudo y por eso pues sale mucho más fácil, ¿no? Por eso, cuando las relaciones sexuales están interrumpidas, frenadas o dificultadas, muchas veces hay que ir a ver cómo está el corazón, cómo estoy por dentro, y cómo está por dentro mi pareja, si estamos de verdad tan cubiertos de ropa o de corazas o de defensas que no vamos a poder comunicarnos bien en el plano de la relación. Claro, o sea, ha habido, lo decía, no tengo una pareja, pero me lo han dicho en más ocasiones, ¿no? Hablando de esta desnudez interior, de este abrirse, pues me decía la otra persona, es que yo a veces prefiero no contarle cosas de mi intimidad, cosas que de verdad son para mí de gran peso, porque luego en otros momentos lo utiliza en mi contra. Entonces, bueno, fijaros, ¿no? Hago este pequeño flashback a comunicación, confianza, pero qué importante es respetar la intimidad de esa persona sabiendo que lo que te está diciendo es un tesoro, lo que te está compartiendo es un verdadero tesoro interior y hay que tratarlo con toda esa delicadeza. Porque si eso va funcionando así de manera habitual en la pareja, no habrá problema en que luego lleguemos a esa desnudez, a ese acariciarnos, a ese exponernos, ¿no? Entonces me he encontrado también con personas que tienen hasta miedo o reserva en mostrarse desnudos porque no les gusta su cuerpo, porque no se sienten orgullosos, porque, bueno, volvemos al elemento de la admiración. Claro, si a mí mi pareja me hace sentir muy admirado, me hace sentir muy deseada, me hace sentir la persona más atractiva del planeta, por decir algo así, pues yo no voy a tener ningún problema en que me vea, aunque evidentemente mi cuerpo es imperfecto y el paso de los años, desde luego, lo acentúa más todas esas imperfecciones, pero me va a importar menos porque me llega mucho más su admiración, su valoración. Entonces, ¿os dais cuenta de lo que os decía antes? Cómo esta afectividad realmente implica todos esos elementos. Bien, escalón a escalón, fundamental no apartarse nunca de la escalera. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente hay situaciones, no lo sé, no es lo mismo la afectividad que vive una pareja que se acaba de conocer y que está empezando a descubrirse, a conocerse, el tipo de afectividad que tengan será uno muy distinto de una pareja que lleva ya años de recorrido, con una solidez, con un proyecto de vida absolutamente comprometido y marcado. No es lo mismo estar enfermo que estar sano, no es lo mismo un momento de patología del tipo que sea, no es lo mismo un posparto, no es lo mismo, hay muchas situaciones, no es lo mismo estar de viaje y estar ausentes el uno del otro durante muchos días, pero lo importante es que en cada uno de esos momentos sepamos mantener ese aceite lubricante siempre fluyendo por la maquinaria. No vale barrerlo debajo de la alfombra. No me hagáis en ningún caso, como me decía una persona que vino también al despacho a verme, bueno, no me importa decir que tenía pues sus 60 años cumplidos, quizá alguno más, y me explicaba eso, no, yo a mi marido ya le he dicho que esto se acabó, que era, ya no tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué vais a privaros de esa fuente de encuentro? Lo que pasa es que habrá que adaptarla a vuestro momento. He encontrado también últimamente pues, unas cuantas mujeres, siempre ocurre con el que te cuentan que en el momento de la transición hacia la menopausia, pues el deseo baja muchísimo. Hay hombres que el estrés laboral les neutraliza en ese terreno por completo y que les tiene a lo mejor tan absorbidos que no manifiestan ese deseo sexual. Por eso digo que nos adaptamos a los momentos y a las situaciones, pero no nos apartamos de la escalera en ningún caso. Y así vamos ya subiendo escalones, escalón a escalón, y llegamos al escalón donde está ya esa relación sexual, ¿no? Esa plena fusión de los cuerpos de la pareja. Fijaros que esa expresión tan fuerte, ¿no? De una sola carne, claro, está muy bien pensado, tiene mucho contenido si lo pensamos bien, ¿no? Porque realmente es esa desnudez, esa plenitud, esa fusión, esa entrega que viene avalada por todo lo que ya hemos dicho y que no voy a repetir, pero que ahí tiene sentido porque estoy desprotegido contigo, porque estoy absolutamente entregado, absolutamente confiado, absolutamente consciente de que eres la persona que me ama, que me admira, que me cuida, que me dedica. Entonces, aquello es fantástico, ¿no? Aquello es maravilloso y ahí, bueno, pues tendremos que saber muy bien cómo avanzar hacia esos escalones superiores, ¿no? Y en ese sentido, quería hablaros también hablaremos en otro momento de las diferencias entre el hombre y la mujer, ¿no? Pero lo que es evidente es que necesitamos prepararnos y que él y ella tienen que tener muy claro cuáles son los elementos que les ayudan a acercarse cada vez más,
a ese momento de clímax, a ese momento de cúspide, vamos a decirlo así, o de último plazo, o último término de la escalera, tendrá que haber una preparación. La preparación es muy importante. Y como veremos en otro momento, en la preparación, sobre todo en la mujer, que necesita que en todo su cuerpo haya una buena activación, ¿no? Y un buen flujo sanguíneo, un buen sistema de activación también, de su excitación, etcétera, etcétera. Toda esa preparación tiene que llevar el ritmo que los dos requieran. Y el hombre, sin embargo, es mucho más rápido, es mucho más, la excitación llega mucho antes y podría fácilmente saltarse algunas de esas fases preparatorias, o incluso en algunas ocasiones también vemos que nos podríamos saltar fácilmente hasta los escalones más bajos, ¿no? De la ternura, del afecto, del cariño. Esto es un clásico que creo que todo el mundo lo puede tener en la cabeza por algún comentario que haya visto, escuchado, o algún texto que haya leído. Yo, como podéis imaginar, trabajando con parejas de carne y hueso, con nombre y apellido, todos los días, huyo y no me sirven de nada los clichés y los estereotipos. Pero sí que es verdad que hay una realidad también biológica detrás, que al hombre le resulta mucho más fácil avanzar y que podría, si fuera por sí mismo el impulso, llegar a esos escalones altos sin haber atendido los escalones bajos, mientras que la mujer que no recorre esos primeros escalones no va a poder disfrutar de verdad de esa relación. ¿Por qué? Porque no va a tener esa plenitud o esa integración plena de todo lo que está ocurriendo en su ser para poder disfrutar de verdad. Por lo tanto, acompasémonos en la preparación, vayamos de la mano, hablemoslo, etc. Todo presidido con un denominador común que se llama delicadeza, ternura. Eso es lo que más debe encender la llama entre los dos, ¿no? La llama de la pasión tiene que arrancar, como decía Enrique Rojas, eso empieza con la ternura, ¿no? Con la cercanía, con el abrazo, con el cariño, con el cuidado de uno al otro, ¿no? Después, evidentemente, como hemos dicho, atendemos a los distintos tiempos que tienen él y ella y vamos viendo cómo acompasarnos, porque no puede ocurrir, como muchas veces ocurre, o por lo menos eso es lo que yo veo aquí, que si él avanza al ritmo que su cuerpo le marca, pues él va a poder terminar la relación sexual cuando ella todavía está absolutamente en los primeros pasos, con lo cual no alcanzará el orgasmo, no disfrutará de la relación y se quedará con una sensación frustrante, evidentemente, que en muchos casos llevará a desinteresarse por esa actividad, por esa relación sexual. Por lo tanto, nos interesa mucho cuidar bien todos esos elementos de preparación hacia la relación sexual. Porque así sí que se produce esa verdadera fusión de los cuerpos a las que nos referíamos antes, esa verdadera entrega de los dos, ese goce máximo que tiene que ver con la parte erógena, con el orgasmo, pero tiene también mucho que ver con la unión que provoca en la pareja. Fijaros, yo esto lo veía ayer sin ir más lejos, ¿no? Pero lo veo muy claro, ¿no? Las parejas que vienen a verme a mí, como podéis imaginaros, muchas veces cuando el nivel de conflictividad es alto y las tensiones son potentes, pues las relaciones sexuales están o ausentes o prácticamente ausentes, ¿no? Y a medida que empiezan a recuperar su tono, su cercanía, su comunicación, pues se acercan también en lo físico. Yo, cuando les veo llegar, cuando les veo sentarse aquí en este sofá, cuando veo cómo interactúan, yo ya puedo entender perfectamente, han empezado a tener relaciones sexuales, porque cambia el modo en el que se miran, cambia el modo en el que interactúan, en el que se dirigen uno al otro, en el que en un momento dado se pueden alargar la mano hacia el otro para rozarle. No tienen nada que ver. Entonces, ¿por qué? Porque se ha generado esa vinculación entre los dos, se ha activado de nuevo esa conexión y por eso nos importa tanto cuidar muchísimo nuestra afectividad y nuestras relaciones sexuales. Hasta aquí en el podcast de hoy. Continuaremos en el siguiente podcast hablando de las diferencias entre el hombre y la mujer, entre otras cosas. Hasta pronto.